¿Qué tal, mis hermanos? Ya estamos aquí de regreso en el Canto del Gallo y para nosotros es una bendición tener al pastor Roberto Lozano en esta mañana. Pastor Lozano, ¿cómo está? Buenos días. Bien, gracias a Dios, hermano Hugo. Gracias a Dios, bien. Buenos días por aquí también, por allá ustedes. Ok, pastor, qué bendición. Y dígame en esta mañana, pastor, cuénteme un poquito acerca del grupo de WhatsApp y tenemos una información muy importante. De hecho, hoy es la última serie de la enseñanza que estamos dando porque empieza lo de la conferencia y nos gustaría, pastor, para los que no sepan, que nos dé más detalles para que la gente siga la conferencia. Sí, como bien lo dice hermano Hugo, tenemos ya hoy la última enseñanza, la 12ª de esta serie. Y antes de compartir la información de contacto para la conferencia, quiero comentarte algo acerca de la enseñanza el día de hoy. Um, Nosotros comenzamos esta serie de estudios introduciendo y hablando de la disciplina y tocamos temas como, si lo recuerdan, temas como la lógica y bueno, diferentes partes, a diferentes temas relacionados con la disciplina, la apologética cristiana. Hace 3, 4 semanas atrás, yo ya comenzó la recta final de esto cuando empecé a hablar de preevangelismo y hablé de ese modelo o de esos modelos de evangelismo y apologética aplicada del evangelismo conversacional, cómo nosotros podemos empezar a tomar toda esta información, esta disciplina, el contenido que nosotros aprendemos acá, a aplicarlo en nuestra vida, en el evangelismo, cómo hacer una apologética ligera. Y el día de hoy, hermano Hugo, es la cúspide de todo esto. Vamos a hablar, o yo hablo acá en esta enseñanza del discipulado. Y fíjate una cosa, cuando nosotros hablamos de discipulado, yo creo que la mayoría de nosotros los cristianos nos viene a la mente ir y enseñar a otros, ¿verdad?, las cosas que hemos aprendido. Pero muchas veces, y yo diría la mayoría de las veces, no pensamos cuando tenemos en mente el discipulado, ¿quién es el que está impartiendo el discipulado? Pensamos en aquella persona que lo necesita y muchas veces no pensamos en que antes de nosotros ser unos discipuladores, primeramente tenemos que ser unos genuinos, unos verdaderos, unos buenos discípulos. Wow. ¿Ve? Y el tema del día de hoy se centra básicamente en esta frase o en esta idea. Ser, ser antes de hacer. Ser ese buen discípulo antes de ir y hacer discípulos, como nos manda la palabra de Dios. Entonces esta enseñanza el día de hoy está enfocada en nosotros. ¿Ves? Y Tremendo. esta es una parte muy bonita de esta enseñanza porque yo creo que es uno de los temas que humaniza, que conecta con nosotros, la persona con el que me está escuchando, contigo, conmigo, con el hermano, la hermana, ¿verdad? La apologética a un punto íntimo. Porque no se trata de ir y hacer y compartir todos estos argumentos, al que quiere estudiar que aprenda y empieza a compartir estas cosas con la gente sin tener un propósito, ¿verdad? Y hemos hablado que el propósito se tiene al entender cómo hacer un evangelismo, ¿verdad?, en el que nosotros podamos conversar con las personas, cómo nosotros hacer una apologética ligera. ¿Okay? Y esto lo hacemos, hermano Hugo, cuando este tema de hoy nos lleva a nosotros a la parte más íntima de toda esta enseñanza, que es yo. La palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo nos comanda a ir y a ser discípulos. Fíjate, la gran comisión dice, ir y a ser discípulos. Es lo que nos dice primeramente ahí. Y cuando nosotros no podemos a ser discípulos, cuando nosotros no somos unos verdaderos discípulos, o qué clase de discípulos nosotros vamos a crear. Y yo estaba escuchando ahorita la enseñanza del pastor, ¿verdad? Y él estaba hablando un poco de ese tema, ¿verdad? De nosotros los individuos. ¿Okay? De los cristianos somos verdaderos creyentes, somos verdaderos, ¿verdad?, pregunto yo, discípulos. Entonces, esta enseñanza del día de hoy es una aplicación de la apologética, todo esto traerlo a nosotros los individuos, ¿no? Quería mencionarte esto porque para mí es una de ese tipo de enseñanzas que son muy distintas en lo que nosotros podemos ir y cuando empezamos a buscar acerca de apologética cristiana, muy poco vamos a escuchar o a estudiar acerca de yo
el cristiano que tiene la misión de ir y hacer discípulos dentro del mundo de la apologética, ¿no? Entonces, eso es lo que te quería comentar por ahí. No sé si querías hacerme, tenías algún comentario sobre eso puedo compartir la información del WhatsApp y de la conferencia ya. Sí, paso, pero déjate paso unos saludos, hay muchos hermanos escuchando. También saludos desde Cerralbo, Nuevo León, la hermana Porfiria de la Cruz. Y también desde la frecuencia 93.9 de FM en Oklahoma nos escucha el hermano San Juan Saucedo, que siempre escucha el programa, te envía saludos. Y gracias por sintonizarnos, hermano San Juan, desde su trabajo. Hay mucha gente que ahorita desde tempranito desde su trabajo está escuchando. Y bueno, le enviamos saludos a él, al director de la radio, el hermano Luis García, el hermano Ricardo Moctezuma y en Dallas. Y sí, Marón, compártelo del grupo de WhatsApp porque, hermanos, les queremos comentar que el pastor Lozano ha tomado la decisión de compartir la información de estas conferencias a través del grupo de WhatsApp y él tiene una razón y quiero que la comparta. Adelante, Marón. Sí, claro. Eh, Hemos estado dando toda esta serie con el propósito en mi iglesia, en la Iglesia Bautista de la Gracia, de preparar a nuestra gente para recibir esta conferencia. ¿Okay? Y hemos compartido esa enseñanza a través de la radio. Y sé que algunos hermanos que están siguiendo detalladamente este asunto acá me han contactado y como bien lo dices, he querido sacar la información a través del grupo en WhatsApp y la razón es la siguiente, hermano Hugo. Nosotros tenemos acá recursos limitados. Nosotros podemos, de hecho, acabamos de comprar hace un par de semanas atrás una cámara para poder hacer los videos, porque no teníamos. Y entonces nosotros podemos sacar la conferencia así como en las redes sociales, como cuando los pastores transmiten sus servicios y todo el mundo que quiera se mete y lo mira y está ahí, o por el YouTube, y la gente puede mirar. Y creo que puede haber una audiencia más o menos amplia si nosotros hiciéramos eso, pero no tenemos los recursos para hacer eso y hacer otra cosa que es lo que mi corazón me dice hacer, y es hacer la conferencia en un grupo como de una manera que los hermanos no solamente vean, sino que participen de la conferencia. Entonces, estamos utilizando una plataforma del seminario, hemos estado hablando del seminario, okay. Estamos habilitando una parte de la plataforma para transmitir, para conectar la conferencia, para transmitir la conferencia, y fíjate, los hermanos que se conecten ahí van a poder participar. En lugar de salir en vivo para que la gente vea, queremos utilizar los recursos limitados que tenemos para que los pocos hermanos que tienen interés genuino puedan participar. Yo voy a ser, hermano, el moderador. Yo, mientras que se esté dando la conferencia, se va a estar transmitiendo, pero yo voy a ser el que va a estar detrás y yo voy a poder interactuar. La idea es que los hermanos estén mirando la conferencia y si alguno tiene preguntas, comentarios, que quieran participar, lo hagan a través, ¿verdad?, de ese contacto que van a tener conmigo, que yo voy a estar contactando con el presentador que voy a tener ahí. Entonces, cuando tengamos los tiempos de preguntas y participación, vamos a tener abierta la opción para que los hermanos que estén mirando la conferencia a través de esa plataforma del seminario, okay, puedan participar en eso. Excelente, excelente, pastor. Y yo creo que va a ser más enriquecedor, ¿no? En el aspecto de que, pues, una cosa es sentarte y escuchar algo, pero otra cosa es sentarte, escuchar e interactuar. Y en el momento, por ejemplo, de que se esté diciendo algo y no se entienda, pues preguntar y que ahí mismo te contesten es algo, pues, un plus muy bueno, ¿no? Mira, dice aquí mi hermana Susana García, gracias por las hermosas enseñanzas de apologética, dice mi hermana Susana García desde Oklahoma. Al contrario, hermana, gracias por tomarse el tiempo de escuchar y yo sé que el pastor Lozano lo va a apreciar mucho los comentarios. Hermanos, cuando algo le sea a usted de bendición, coméntelo, porque aquella persona que se prepara, por ejemplo, en este caso, pues no es un minuto ni dos, el hermano Lozano se prepara horas. Cada enseñanza, por ejemplo, una pregunta así, varón, ¿cuánto te tardas tú en preparar cada enseñanza que das?
Hermano, depende del tema, pero te voy a decir algo. Tengo desde el año 2015, tengo 9 años estudiando para poder presentar estos temas de manera correcta. Y te voy a decir que ah, durante todos estos años yo he transicionado, yo he entendido la necesidad, o hay en mi corazón la carga de la necesidad de traer la apologética cristiana, la defensa de la fe cristiana, ¿verdad? A nuestra gente de manera sencilla y ligera. Y eso es algo que me ha estado rompiendo mucho la cabeza porque nos movemos entre argumentos muy académicamente elevados muchas veces. ¿Ok? Y lo que yo estoy queriendo hacer con el Ministerio de Apologética Fundamental, que es el ministerio mío de Apologética Cristiana y sale a través de este programa en la radio contigo, ¿ok? Y las enseñanzas que estoy dando en la iglesia, más el seminario, o sea, es una cantidad de cosas que si yo te digo cuánto me tardo yo en preparar una enseñanza, me puedo tardar quizás unas 2, 3, 4 horas quizás, ¿ok? Poner el tema junto. Hay algunos temas que me han costado más por la información, la complejidad, y no tanto por el concepto, por la idea, sino para tra- am, para preparar la información que sea entendible por los hermanos, por la audiencia, que cuando salga de la enseñanza diga quiero saber más, pude entender algo de esto, ¿ok? En lugar de presentar una información que esté muy alta, ¿verdad? Que incluso para mí, ¿verdad? Yo he tenido que estudiar todos estos temas muchas veces, hermano Hugo. No creas que es que una vez leí un libro y ya me cayó el 20. No, he tenido que estudiar a nivel de maestría, estoy haciendo otra maestría, voy a empezar un doctorado, si Dios lo permite, el año que viene, ¿ok? Y el esfuerzo mayor que estoy haciendo es tratando de bajar la apologética desde el aspecto académico al aspecto Práctico. ah, práctico, hermano Hugo, entre nosotros, que podamos, nuestros padres puedan, cuando los hijos digan, pero papá, en la iglesia, pero en la escuela me enseñan, verá, la evolución, pero el pastor nos enseña de creación. ¿Tú me puedes explicar eso? Que los hermanos tengan cierta claridad, ¿verdad? Cierta idea, aparte de lo que la Biblia nos enseña, de cómo poder alimentar esa necesidad del niño, ¿ok? De poder tener respuestas a las preguntas que el mundo le está planteando a él, ¿ok? Y que necesita una respuesta convincente para que él se mantenga en la fe, porque es cuestión de tiempo que los jóvenes se nos vayan, y eso lo estaba hablando el pastor hace un momento en su predicación, ¿verdad? Previamente estaba escuchando de eso, y es una realidad que nos afecta a todos, incluyendo a mi gente en mi iglesia. Exactamente. Déjate paso unos saludos. Dice mi hermana Susana García. Qué bendición. Dios le siga usando. También la hermana Betty Llamas dice Dios le siga usando. Pastor Lozano. También la hermana Porfiria de la Cruz te envía saludos. Y la hermana Lupita Guerra Charles también te envía saludos. Y bueno, varón, Amén, amén. pues queda la invitación, hermanos, a que se agreguen al grupo de WhatsApp. Ahorita en los comentarios voy a poner el enlace para que usted se una y ahí interactuar con el Pastor Lozano. Dudas, preguntas, información de la conferencia. Hoy es la última enseñanza de esta serie, pero va a haber más, ¿eh? Prometemos que va a haber más. Así es que, pastor, muchas gracias, que Dios te bendiga. Y Eh, bueno, ya vamos a programar la enseñanza. Un eh, último comentario. mm, sí, hermano Hugo, es que hasta te quiero dar la sorpresa a ti porque no la tienes dentro de la línea de lo que estamos hablando, pero tengo una sorpresa, ¿ok? El jueves a las 6 de la tarde, hora de acá, hora del este de los Estados Unidos, ¿ok? Para mí son las 10 de la mañana ahorita, en Monterrey son las 8, ¿verdad? Así es. Entonces sería a las 4 de la tarde del jueves de esta semana. En ese grupo de WhatsApp voy a compartir una información que es una sorpresa, ¿ok? Entonces, que va a ser de bendición para la conferencia empezando el día viernes. Pero como te digo, no hay manera de hacer esto si no es en grupo, en privado. Por eso la promoción del grupo en WhatsApp, como lo estás haciendo. Y quería comentar también que en la página web, en mifundamento.com, también está el enlace para que los hermanos vayan y se añadan a ese grupo de WhatsApp. Pero por ahí es por donde voy a estar compartiendo la información de la conferencia, ¿ok? Y una sorpresa que vamos a tener para el día jueves a las 4 de la tarde, hora de allá de Monterrey, 6 de la tarde, hora del este, aquí en los Estados Unidos. Amén, pastor. Ya acabo de compartir en los comentarios el enlace del grupo de WhatsApp para que se agregue. Nada más apriétele ahí y ahí se agrega solito.
Dice aquí la hermana Excelente. Susana que en Oklahoma son las 9 de la mañana, entonces sería que a las 7 de la tarde de 5 de Oklahoma. la, 5, a las ¿verdad? 5 de la tarde. 5 de la tarde, Oklahoma, sí, señor. Excelente, pues ahí quedó la información. Pastor, gracias por tu tiempo, que Dios te bendiga y bueno, seguimos en contacto. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga. Amén, bendiciones, hermanos, saludos. Amén. Y bueno, ya Muchas gracias. quedamos con el pastor Lozano, una bendición. He tenido mucho trabajo, hermanos, en cuestión de editar. Ustedes, ayer empecé mi jornada a las 5 de la mañana, acabé a la 1 de la mañana, fuimos al hospital, al anexo, en fin. Y no me he dado tiempo de editar la de la semana pasada, pero ahorita después del programa voy a editar la de la pasada y esta para que tengan disponibles en YouTube. Saludamos a mi hermano San Juan, a mi hermano Silverio, su equipo de trabajo que nos está escuchando allá en Georgia. Buenos días. Vamos con un canto y ahorita entramos ya también con la enseñanza del hermano Lozano, Apologética 12, discipulado. Así es que bueno, vámonos con esto y ahorita continuamos con más. Es un privilegio estar en su presencia, meditar en el quien proveyó mi fe. Al mirarle veo su asombrosa gloria, recordando quién es Él me postraré. Póstrate.
Bueno, buenas noches hermanos y bienvenidos a esta enseñanza que vamos a tener esta noche. Es la 12ª, la última sesión de esta serie de introducción a la apologética cristiana. Han pasado ya 3 meses, bueno, 12 semanas con hoy, desde que empezamos el estudio. Yo no sé ustedes, pero a mí me parece que comenzamos ayer. Tiempo pasa, ¿verdad que sí? Volando. Pero aquí estamos, sobrevivimos. Gracias a Dios. Quiero que vayamos a nuestras Biblias para empezar y mirar un versículo acá. Dice en el libro de Mateo, hermanos, capítulo 28, Mateo 28, versículo 19, la primera parte dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Vamos a dejarlo ahí. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Vamos a hacer una oración antes de entrar en el estudio de hoy. Gracias, Señor, queremos darte por tu palabra, Señor, y por el tiempo que nos permite reunirnos, tener este estudio, que estamos cerrando esta serie de apologética cristiana, Señor. Es mi oración que tú bendigas este tiempo, bendigas la enseñanza, que nos des entendimiento de estos temas, que me dejan a mí, Señor, sabiduría en las palabras, para que podamos, Señor, entender lo que tenemos para esta tarde. Te pido, Señor, que bendiga a cada uno de los oyentes, y todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Empezamos esta serie hablando de qué es la apologética, qué es la apologética cristiana. Y hemos ido a través de enseñanzas como un estudio en lógica, los diferentes modelos de apologética, hemos visto historia, ¿okay? Y ya hacia el final de la serie hicimos un estudio en lo que es el preevangelismo y la recta final, ¿okay? Viendo evangelismo, apologética, y el día de hoy vamos a ver discipulado. Cuando empezamos esta recta final, hace unas semanas atrás, les había comentado de que en este punto vamos a empezar, íbamos a mover, no tanto a ver la disciplina, pero a vernos a nosotros dentro de la disciplina. ¿Okay? Y hoy es como ese pináculo, es como el punto cumbre de esta enseñanza al mirarnos a nosotros. Vamos a hablar de discipulado, ¿okay? Un discipulado de cierto tipo. Como ya he comentado previamente, yo he sido mentoreado, enseñado en esta disciplina de la apologética cristiana por David Geisler. Okay. Él tiene un ministerio que se enfoca en el evangelismo o en la apologética aplicada al evangelismo, okay, desarrollando un modelo de evangelismo, apologética y discipulado en conjunto, okay. Para ponerlo de una manera más simple de decir, hacer apologética práctica, apologética más sencilla, apologética más si podría decir más, no útil, porque no es que la académica sea inútil para nada, todo lo contrario, es súper útil, pero más práctica. Que nosotros podamos mirar la apologética de una perspectiva más sencilla, más práctica, más, valga la redundancia, practicable por nosotros en nuestro día a día. Okay. Vemos este versículo donde la gran comisión, hermanos, fíjense lo que la gran comisión nos dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Y después dice que se enseñe y todo aquello, pero la gran comisión es id y hacer discípulos a las naciones. No es id y predicar el evangelio. ¿Sí ven la diferencia? ¿Qué significa ser discípulo? ¿Qué significa eso?
enseñar a otras personas. Pero solamente enseñar. Y hacerlo. ¿Hacerlos qué? Hacerlos que entiendan la palabra de Dios. Hacerlos que entiendan la palabra de Dios. ¿Con cuál propósito? Igualito de Dios. ¿Con cuál propósito? ¿Verdad? De que enseñen a otros. De que sean unos auténticos, genuinos, fieles seguidores de Cristo. Unos cristianos, como lo hemos visto en el libro Los Hechos. ¿Verdad? Podríamos decirlo en lenguaje contemporáneo, gente que esté dispuesta a dejar el pellejo por la causa. ¿Okay? Entonces, y eso es lo que nos manda el Señor Jesucristo, a ser discípulos. Sí, predicar el Evangelio está bien, pero no solamente ahí, es traerlos, ¿okay? Y ayudarlos a crecer. Eso nos dice, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces, nosotros, los que hemos sido salvos, tenemos la comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahí está la obra misionera de por medio. Pero para que nosotros vayamos a ser discípulos, nosotros tenemos que estudiar y saber lo que se le va a enseñar a la gente. Pero para enseñar a un discípulo, nosotros tenemos primeramente que ser buenos discípulos. Les dije, hemos hablado de la disciplina y estamos hablando, bueno, sí, alguien más tiene que hacerse discípulo, que sea la gente un buen discípulo. Pero un buen discípulo sale de otro buen discípulo que le ha enseñado a ser buen discípulo. ¿Sí lo ven? Norman Geisler tiene un dicho que se utiliza en el seminario en el que yo estudio, el Southern Evangelical Seminary, y dice algo así como que entrenando a entrenadores. Okay. Teaching teachers, para que el círculo nunca se cierre. De hecho, en esto de las mentorías con mi mentor David Geisler, él me enseñó lo siguiente. Me dijo, tú no mides el éxito del discipulado por los discípulos que tú produzcas. Tú mides el éxito de tu discipulado por los discípulos que tus discípulos produzcan. Porque tú le enseñas a producir otros discípulos. Y de esa manera tú cierras el círculo. ¿Sí lo entienden? ¿Sí lo ven? No es que, yo hice 10 discípulos, ¿y dónde están? No. Yo hice 10 discípulos de personas que yo mentoreé durante años. ¿Y dónde están? Bueno, fulanito ha hecho tantos discípulos y tiene a tal discípulo que está haciendo tantos discípulos, y al otro, y así. Entonces, el propósito es discipular, enseñar a que otros enseñen, enseñarles a enseñar. ¿Ok? David Geisler me ha enseñado lo que él ha aprendido también. Él me enseñó a mí que él tuvo 2 mentores, o que ha tenido 2 mentores, tuvo uno, todavía le queda uno. Uno de sus mentores fue su papá, Norman Geisler. Y el otro mentor fue el pastor Edmund Chan, pastor creo que en Singapur. Ha sido un hombre que le ha enseñado a él muchas cosas. Y aquí con esta frase de Edmund Chan yo voy a comenzar esta enseñanza en esta tarde. Edmund Chan dice, y es algo fundamental de su modelo de discipulado, dice, el mandato debe preceder a la misión. Y eso lo voy a desarrollar en un momento. El mandato debe preceder a la misión. Para ser más efectivos en nuestro testimonio hacia los demás, primero debemos trabajar en convertirnos en un tipo específico de cristiano. En un cristiano genuino. ¿Ve? Para que nosotros seamos efectivos en nosotros ir y enseñar a otros, primeramente nosotros debemos ser unos buenos cristianos. Fíjate,
desarrollando esta idea del mandato debe preceder a la misión, Edmund Chan dice, el mandato, presten atención y aquí está la clave, es importante que entiendan esto, el mandato se centra en nuestra vida en Dios, la misión se centra en nuestro trabajo para Dios. Voy a repetirlo. El mandato se centra en nuestra vida en Dios y la misión se centra en nuestro trabajo para Dios. El mandato se enfoca en el carácter, mientras que la misión se enfoca en los logros. El mandato se centra en ser. La misión se centra en hacer. ¿Sí lo ven? El mandato es ser. ¿Ser qué, hermanos? Un discípulo genuino del Señor Jesucristo. Ser, primeramente, antes de hacer. Tenemos la idea de que somos parte de una iglesia, entonces, ¿qué hago? Tengo que servir, y tengo que servir, y hay que servir, y un ministerio, y el otro ministerio, el pastor nos está empujando a que sirvamos, tenemos que servir en la iglesia. No. El servir no te hace un buen cristiano. El ser un buen cristiano te hace servir. ¿Ve? Ahora, muchos cometemos el error de pensar que podemos servir sin ser buenos cristianos, que podemos servir viviendo en pecado. ¿Ve? Es muy importante, por ejemplo, que el liderazgo de la iglesia esté genuinamente enfocado en crecer individuo por individuo, para que el trabajo que está haciendo para el Señor en su posición donde tiene que ser dentro de la iglesia local produzca frutos. Porque si una persona sirve al Señor y está viviendo en una vida está teniendo una vida pecaminosa, va a ser infructuosa su obra. No va a producir frutos. Puede ser incluso de tropiezo y de daño para el cuerpo de Cristo. ¿Ve? Entonces, el punto central acá es, el mandato se centra en ser. El mandato tiene que ver con el individuo, el mandato que yo tengo. Pero la misión se centra en el hacer. ¿Cuál es la misión que tengo? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Ve? Pero no podemos pretender hacer discípulos a todas las naciones cuando somos unos cristianos carnales, mundanos, pecadores. Bueno, todos somos pecadores, pero que nos gozamos de una vida en pecado. No, hermanos. La Biblia nos enseña que Dios no puede ser burlado. Dios es santo, santo, santo. Y la obra de Dios es la obra de Dios. Tenemos el privilegio de poder servir a Dios en su obra. Es un privilegio. Qué triste es mirar tantos cristianos que sienten aquella pesadez cuando están sirviendo a Dios, tienen un ministerio en la iglesia, ay, pero otra vez qué pesado. No estamos teniendo idea, hermanos, de la realidad, de la verdad delante de Dios. Entonces, el mandato se trata de ser, se trata de nuestra vida espiritual, de nuestro carácter, de esa transformación interna en nosotros según la voluntad de Dios. La misión se trata de hacer, de nuestras acciones, de nuestros logros, del cumplimiento del llamado de Dios a trabajar activamente en su obra, a través de ir y predicar, a través del evangelismo, a través de discipular a la gente. Y todo comienza, hermanos, escúchenme, en la iglesia local porque hay un orden. En la iglesia local porque hay un orden. Vamos a mirar algunos pasajes de la Biblia donde se nos resalta esta idea del mandato, ¿verdad? Y de la misión. Mateo 7, 16 al 18 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.
Este pasaje, hermanos, muestra que antes de producir buenos frutos, que es la misión, es necesario ser un buen árbol, el mandato. El carácter interior del cristiano debe estar primero alineado con Dios para que las obras externas sean fructíferas. Continúo con otro pasaje, Juan 15, versículos del 4 al 5. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ni no permanece en la vid, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros no permaneceréis, así tampoco si no permaneceréis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ésta lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer, nada podéis hacer. Aquí el Señor Jesucristo, hermanos, enfatiza, que solo permaneciendo a él, el mandato, ¿verdad? Una vida en Dios, una vida en Cristo, se puede llevar fruto, que es la misión. El mandato de permanecer en Cristo precede a cualquier obra que querramos realizar en su nombre. Hermanos, no pretendamos hacer obra de Dios cuando no tenemos comunión con Dios. Salmo 51, 10 al 13 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Wow, hermanos, qué salmo tan hermoso. Qué petición, qué oración tan hermosa, donde David pide ser restaurado, un corazón limpio, pide un espíritu recto, antes de ir a enseñar a los transgresores, que es la misión. La renovación interna, hermanos, debe preceder al esfuerzo evangelístico. No podemos pretender a ir a ganar almas y hacer este tipo de cosas cuando nosotros internamente, hermanos, somos como un trapo inmundo. No podemos, hermanos. Efesios 4, 1, 2 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Pablo llama, hermanos, a los cristianos a andar de manera digna, con un carácter, una cultura, pero una conducta ejemplar, antes de ir y hacer su misión. Este comportamiento, hermanos, es fundamental para que la vocación, para que nuestra misión sea efectiva. No podemos, hermanos, hacer la obra si no andamos, ¿verdad?, dignamente, conforme al llamado que hemos tenido. Y quien nos llama, escúchenme, no es el pastor. Dios puede ser un pastor para llamarlo. Hey, levántate. Ponte a cuenta con Dios. Pero piensa que puede Dios estar usando a ese pastor, ¿verdad?, para llamarte a servirle. 1 Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo insta aquí, hermanos, a Timoteo a cuidar primero de sí mismo, el mandato, el individuo, y luego de la enseñanza, su misión. No podemos, hermanos, ir a enseñar cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos una vida desordenada. Es importante, hermanos, escúchenme. Y yo sé que obviamente soy el pastor de la iglesia. Es importante que ustedes cuiden de su pastor. Es importante que ustedes cuiden de los líderes de la iglesia, que oren por ellos, que estén pendientes de ellos, de sus familias. Porque les voy a decir algo, hermano. Un líder en una congregación que esté siendo atacado, que esté siendo herido, por Satanás, no estoy hablando de que la congregación no esté atacando, no, Satanás atacando, ¿verdad?, y atacando a sus hijos, a su familia, a su esposa, creando caos en su vida.
Es un hombre, hermano, que puede llegar, puede estar muy distraído en el ministerio. Puede estar perdiendo mucha esencia de la función pastoral. Y estoy diciendo esto, hermanos, porque esto está saliendo a través de la radio. Y el llamado no solamente a mis queridos hermanos de mi iglesia, pero si hay algún hermano que nos está escuchando acá, ¿verdad? Debe tener su pastor y debe cuidar a su pastor, debe estar atento a su pastor, a la familia de su pastor. No lo critique, no lo critique. Sea más bien un brazo, una mano amiga, un soporte, un sustento. Y si no sabe cómo, por lo menos ore por él. Porque la verdad es que sí, la ayuda material, la ayuda personal ahí es de bendición. Pero les voy a decir algo, la verdad, interceder ante Dios, eso no tiene comparación. ¿Ves? Entonces ese ministerio de intercesión, pero no solamente por el pastor, obviamente todos, pero me estoy refiriendo en este punto en particular. Pablo le está hablando a Timoteo, ¿verdad? Un líder. Entonces, es importante que la integridad personal preceda, hermanos, a la labor misionera y de la enseñanza. ¿Cómo se para un líder, un pastor, frente a una congregación a enseñar, cuando no puede vivir lo que está predicando? Y a veces no nos damos cuenta en la congregación y decimos, hoy la vi el pastor, yo también estoy pasando trabajo, pero no te enteras. Es el que está dirigiendo espiritualmente a tu vida, a tu familia. ¿Ve? Mateo 23:26 dice, fariseo ciego, limpie primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. El mismo Señor Jesucristo, hermano, enseña que es necesario primero limpiar el interior, que haya pureza de corazón. La vida interior del cristiano, hermano, tiene que estar limpia, para que luego el exterior también esté limpio, las acciones, la misión. Hermano, es cuestión de tiempo, de que se descubra, ¿verdad?, esa suciedad interna, porque los frutos lo demostrarán. La transformación interna precede a las obras visibles. Por eso no es que es necesario que la gente vea lo que hacemos, hermano. Podemos hacerlo en secreto. De hecho, la Biblia nos exhorta que lo hagamos en secreto, que lo que una mano hace no se entere la otra. ¿Ves? Pero lo estamos haciendo porque tenemos conciencia ante Dios y primeramente tenemos un corazón puro delante de Él, que estamos haciendo las cosas, ¿verdad?, con un propósito de honrar a su nombre, de ser de bendición para alguien más. Gálatas 5:22-23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces el fruto del Espíritu, hermanos, que es el mandato, que es aquello que tiene que ver con el individuo, describe las cualidades del carácter que deben estar presentes en un cristiano antes de ser efectivos en su misión. Estas cualidades, hermanos, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, deben preceder a las acciones externas. Por eso es importante que los que sirven estén unidos en el liderazgo junto al líder de la iglesia, el pastor. Orar los unos por los otros, trabajar en equipo. No estar dispersos, cada uno por su lado. Hermano, es que imagínense la ovejita pequeñita aislada de la manada. El lobo la devora. El lobo la devora. Tiene que haber unión. Entonces tenemos, hermanos, que ser antes de hacer. Tenemos que ser el cristiano que Dios espera de nosotros antes de pretender hacer la obra de Dios. Tenemos que ser el cristiano que Dios espera de nosotros antes de pretender hacer apologética cristiana. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. No hay escapatoria, hermano. No hay escapatoria. Escúchame, no la hay. Dios tiene una obra para tu vida.
Y dale gracias a Dios que te esté molestando el Espíritu Santo, redarguyendo una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Vamos a hacer como Jonás, tratar de vivir hasta que el pez nos coma y nos meta en su panza por 3 días y nos lleve hasta el otro extremo donde tenemos que ir. No esperemos, hermanos, que las tribulaciones y que todas estas cosas lleguen a nuestras vidas. ¿Ve? Pero yo me temo, hermanos, de que hay una apatía tan grande en nosotros. Nos hemos conformado a este siglo, hermanos, a este mundo. Y es algo a lo que la palabra de Dios nos ha dicho que no hagamos. No nos conformemos a este mundo. Fíjate que hay un pasaje acá, ¿ok? Las bienaventuranzas. Voy a leer unos versículos aquí en Mateo capítulo 5. Voy a leer del 5 al 12, si me quieren acompañar ahí. Mateo 5, del 5 al 12 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen de persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Fíjate que es interesante, hermano, estas bienaventuranzas que vemos acá. Comenzamos la enseñanza el día de hoy leyendo esa primera parte de la gran comisión que dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero ustedes ven que no hay una bienaventuranza por aquel que hace discípulos. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Sí vieron de que no hay bienaventurado aquel que hace discípulos? No está ahí. Pero es la gran comisión, ir y hacer discípulos. ¿Por qué, hermano, no está el llamado o la bienaventuranza al ir a ser discípulos? La respuesta es: no lo sé, honestamente, porque no está acá. Pero lo que sí sé es lo siguiente, hermano. Quiero que veamos ese versículo 4 donde dice: bienaventurados los que lloran. ¿Cómo es posible? Bienaventurados los que lloran. ¿Llorar por qué, hermano? ¿Cuál es la causa de nuestro llanto? Presten atención a esto que les voy a decir en este momento. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos puesto a meditar sobre nuestra pobre condición espiritual? ¿Qué es una condición espiritual pobre, hermano? Piensen un momento en eso. ¿Qué es una condición espiritual pobre? ¿Cuántos de nosotros los cristianos, reconocemos nuestra pobreza espiritual? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, lloramos nuestra pobreza espiritual? A mí me gusta como lo dice David Geiler. Él dice: no es solo la conciencia de nuestra pobreza espiritual lo que es importante para Dios. También es nuestra profunda angustia al respecto. Lo que es importante para Dios, que debería ser importante también para nosotros. Una pobreza espiritual, hermano, es cuando nuestros deseos no van en la dirección de los deseos de Dios. Y es cuanto más necesitamos de Dios, buscarlo. Fíjense, hay un pasaje hermoso, hermanos, en la palabra de Dios, ahí en el libro de Nehemías. Voy a leer los versículos. Voy a mirar aquí en mi Biblia. Tengo la nota, pero tengo... ¿dónde está Nehemías? Aquí está. Tengo un presentimiento de que
esta cita está mal acá, dice Nehemías 1, sí estaba buena. Versículo 5 dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Versículo 6. Ahora esté atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, oramos de esa manera ante Dios? Señor, he pecado contra ti, perdóname, perdóname. ¿Cuántos de nosotros lloramos, hermanos, nuestra pobreza espiritual? Viniendo ahora aquí, tocando un poquito de tierra en el tema de la apologética, la realidad es que podemos tener todas las herramientas, hermanos, el conocimiento, ¿verdad?, para hacer apologética, 1000 maneras de hacer evangelismo, de compartir la palabra de Dios, muchas técnicas, ¿verdad?, para hacer muchas cosas en la iglesia. Pero si tú y yo no somos el tipo correcto de cristiano, nuestras palabras, nuestras acciones, ¿verdad?, no coinciden con la vida que debemos tener, hermanos, nunca la obra de Dios puede hacerse y crecer sanamente. Nunca. Una iglesia, hermano, en el que sus miembros no vengan a Dios como Nehemías a pedir perdón por sus pecados, reconocer sus pecados, reconocer su pobreza espiritual delante de Dios y pedir perdón a Dios. Nunca una iglesia así, hermano, será una buena iglesia. Y si no lo hacemos por amor a Dios, hagámoslo por amor a nuestros hijos. Que nuestros hijos crezcan en una iglesia que doble rodillas delante de nuestro Dios. Que reconozcan que esa iglesia es una iglesia pecadora, que necesitamos de Dios y venir a Él, ¿verdad?, como Nehemías nos está mostrando acá. Una clave, hermanos, para permanecer en Cristo, para ser ese cristiano genuino, es reconocer nuestra pobreza espiritual. La palabra de Dios nos dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Cómo nosotros, hermanos, contrarrestamos esa pobreza espiritual? Ser lleno del Espíritu. Y es una disciplina que nosotros, hermanos, procuramos. No es que Dios quiera llenar a uno sí y a otro no. No. Dios quiere que todos lleguemos a ser llenos del Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo en nuestras vidas. El pastor Mauricio Villarreal hizo ese material tan hermoso, tan poderoso, la obra práctica del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahí se nos dan tantas herramientas para que nosotros aprendamos y para que nosotros crezcamos en nuestro discernimiento, en nuestro entendimiento de cómo alcanzar esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Anoche estaba en mi clase de teología sistemática y estaba mirando ahí, hablando del pecado. Una porción de la clase fue acerca del pecado y un montón de cosas. Pero estábamos hablando del pecado y mi profesor, el doctor Thomas Baker, él hablaba y más o menos decía lo siguiente, y voy a desarrollar esta idea porque aplica a la realidad, hermano, y me quedé meditando en esas palabras y son muy poderosas, y yo oro de que tenga la capacidad de transmitir
esa reflexión que yo tuve al momento de escuchar estas palabras. Lo voy a desarrollar un poquito, incluso con algunos pasajes de la Biblia, pero más o menos lo que mi profesor estaba diciendo anoche, él decía que la carne, hermano, siempre, y escúchame, siempre, escúchame otra vez, siempre, sin excepción, la carne, siempre nos moverá hacia el pecado. Entiendan lo que les estoy diciendo. Nunca la carne va a ser satisfecha. Nunca la carne va a descansar. Nunca la carne nos va a llevar a un lugar santo. Nunca, escúchenme, nunca es corrupta. Y no tiene reparo. La carne no. Escúchame, hasta el día que nosotros partamos con el Señor, nuestra carne va a ser un aguijón en el ojo. Nuestra carne va a ser eso dentro de nosotros mismos que nos va a mover hacia el pecado siempre. La carne siempre nos moverá a hacer las cosas de la carne, no las cosas del Espíritu. Escúchenme, sí, pastor, somos salvos, pero cuando somos salvos, escúchenme, no es nuestro espíritu que ha alcanzado, esa vida junto a Dios en el cielo. Nuestro espíritu, pero la carne, hermanos, no ha sido redimida. La carne es la carne y será la carne siempre, hasta que deje de ser, hasta que vuelva a ser polvo. Cuando morimos, nuestro espíritu sale del cuerpo y el cuerpo se queda y se descompone. La carne, hermanos, está para morir, pero el espíritu está para vivir. Si nosotros no prestamos atención a la realidad que nosotros tenemos, vamos a estar siempre arrastrados hacia el pecado. No vamos nunca a poder llegar a ser ese cristiano del que estoy hablando, ese discípulo genuino que haga obra que produzcan fruto agradables a Dios. Romanos 8, versículos 5 al 8 leo, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Escuchen, hermano. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La carne siempre nos moverá hacia el pecado. Siempre. Pero cuando somos salvos, nuestro espíritu alcanza una vida junto a Dios. Efesios 2:6 dice, justamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nuestro espíritu va a la presencia de Dios. Nuestra carne se queda acá y se descompone. La carne no ha sido redimida, hermano. Romanos 7:18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Hermano, lo está diciendo el apóstol Pablo cuando está escribiendo la carta a los romanos. Escúcheme, lo está diciendo un creyente, un cristiano, un hombre usado por Dios grandemente para escribir gran parte de su Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, escúcheme, que no lo está diciendo un mundano, hermanos. Lo está diciendo el apóstol Pablo. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. La batalla que tenemos día a día en nuestra carne. Día a día, hermano. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Queremos hacer el bien, pero terminamos haciendo el mal. Nos falta voluntad, nos falta disciplina, nos faltan muchas cosas, y hay que hacer un esfuerzo para vencer a la carne. Vamos a tener, Dios mediante, el pastor Gil Torres acá en el verano del año que viene, hablando de la oración y el ayuno, hermanos.
hay que doblegar la carne, hermano. Hay que doblegar la carne. Y les voy a decir algo, se doblega con un esfuerzo. Hay que hacerlo. Porque es una batalla real que implica un esfuerzo individual, personal. Pero cuando morimos, nuestro espíritu sale del cuerpo y el cuerpo se queda, y que se queda se descompone. Eclesiastés 12:7, no hace falta, porque lo sabemos. Lo sabemos cuando una persona fallece, ¿qué sucede con su cuerpo? Se descompone. Pero Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuela a Dios que lo dio. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El cuerpo se queda aquí y polvo se hace, y el espíritu va a Dios. Y la carne está para morir, pero el espíritu para vivir. Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Sí lo ven? La carne, hermano, siempre nos moverá hacia el pecado. No podemos llegar a ser esos discípulos. Cuando hablamos del mandato y la misión, no podemos ser ese mandato, no podemos desarrollar ese carácter, no podemos, hermanos, crecer espiritualmente si vivimos en la carne. No se puede, no se puede. ¿Qué queremos que haga el Espíritu Santo, hermanos, en nuestras vidas? ¿Qué queremos que el Espíritu haga? Que nos transforme. Hoy estamos mirando la última lección de la serie en Introducción a la Apologética Cristiana, el discipulado. Quizá alguno cuando escuchó discipulado dice, ¿cuál es la técnica de apologética para ser discipulado? No, hermanos, no. Porque todo lo que hemos visto en las 11 semanas no tiene efecto alguno si nosotros no somos discípulos de Cristo. Si nosotros no somos el cristiano que tenemos que ser, la cristiana que tenemos que ser. Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Salmo 139:23-24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmos 19:12-14, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Wow, hermanos, que Dios nos transforme y esté en nuestro espíritu, pero hay que vencer la carne. Hermanos, al menos hay que orar a Dios y pedirle que nos transforme, que nos ayude a vencer a la carne. ¿Con qué propósito? Para que vivamos piadosamente. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. El efecto de un hombre que está viviendo por convicción, de un hombre que está viviendo una vida piadosa, un hombre que está viviendo para Dios. Su prisión es de bendición para el Evangelio. Su prisión es de ánimo para los hermanos. Meditemos en ello. Meditemos en ello, hermano. Y finalmente, volviendo a nuestro punto acá, que el Espíritu nos transforme para que vivamos vidas piadosas y nosotros entonces podamos hablar de una manera que impacte la vida de la gente. ¿Ve? Pastor, estamos hablando de apologética, sí, pero estamos hablando del apologeta ahora. Estamos hablando del individuo, de nosotros. ¿Ve? ¿Qué es la apologética, hermano? Es dar
defensa, es ir y explicar a la gente las cosas. ¿Pero cómo lo vamos a hacer si vivimos en la carne? Fíjate, aquí en Hechos 14:1 dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. ¿Por qué creyó una gran multitud? ¿Qué había en ellos? ¿La presencia de quién? Del Espíritu Santo. Es en el poder del Espíritu en el que hacemos la obra, no en el poder de la carne. Entonces, es necesario ser llenos del Espíritu para que nosotros podamos vivir la vida cristiana. Hermano, la enseñanza que tuvimos hace unos meses atrás con el pastor Mauricio Villarreal, la obra práctica del Espíritu Santo en la vida del creyente. El mensaje, hermano, final es este: seamos cristianos conforme a la voluntad de Dios y no nos engañemos. Cada uno haga la obra que Dios le tiene preparada. Seamos primeramente ese discípulo de Cristo que procura genuinamente ser antes de hacer. La apologética cristiana es una disciplina maravillosa que nos puede llevar a conocer cosas que nunca imaginamos llegar a conocer. Podemos estudiar muchas cosas con un nivel de profundidad tremendo, hermano. ¿Okay? Pero esa tarea apologética debe venir de la mano de cristianos genuinos, de cristianos que entienden la importancia del ser antes del hacer. Ese es el mensaje de esta clase. Ya en un par de semanas, en un par de semanas o la semana, en los próximos días vamos a tener, ¿verdad?, la conferencia de apologética cristiana del 25 al 27 de octubre aquí en nuestra iglesia, en la Iglesia Bautista La Gracia. Y ¿saben qué, hermanos? Vamos a profundizar en estos temas. Creo que la hermana Dayana ya sabía más o menos por dónde venía la enseñanza hoy, porque me está ayudando con las traducciones de los archivos, de los documentos que se van a enseñar acá. ¿Okay? Y es una enseñanza más en profundidad de lo que hemos visto, sobre todo las últimas 3-4 semanas, incluyendo esta. Para los hermanos que nos están escuchando a través de la radio, si quieren saber más acerca de la conferencia, pueden visitar mifundamento.com o pueden contactar con mi persona, ¿verdad?, el pastor Roberto Lozano, a través de la... Estás en sintonía de Radio Calvario. Escuchas la palabra de Dios y buena música cristiana. Somos la radio de todos. Somos Radio Bautista Calvario, una radio diferente. Buscado la paz y divino solas, y deseas que crezca tu